doctor Carlos Corrales. Carlos es odontólogo de la Universidad Javeriana y endodoncista también de la Universidad Javeriana. Es speaker de Dentsply Sirona, es Master Chief de láser también, docente de pregrado en la Universidad de Rafael Núñez de Cartagena y del posgrado en la Universidad de Cartagena. Hoy nos va a hablar sobre aplicación del láser en endodoncia. Con ustedes el doctor Carlos. Buenas noches, doctor Guzmán. Muchas gracias por la invitación. Gracias a SEDA por invitarme a compartir con ustedes este rato de la noche. Para mí siempre es un honor y todo un gusto y un placer estar entre colegas y sobre todo colegas que quiero muchísimo. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento al doctor Oscar Guzmán, a quien por la gracia de Dios tengo el placer de conocer hace ya unos años y he podido ver en él las virtudes de lo que todo un hombre desearía tener, no solo en la familia, sino en su vida profesional y también esas ganas de siempre demostrarnos que todo es posible. Oscar, de verdad para mí eres un modelo a seguir. Nunca te lo había dicho, pero me recuerdas muchas cosas de mi padre y las ganas de siempre seguir estando allí a pesar de las dificultades. Gracias de nuevo por ser quien eres y gracias por la invitación que hoy me haces para compartir con ustedes este ratico de ciencia y de endodoncia. Entonces, voy a compartir pantalla para dar inicio a la charla de hoy. Y sin más preámbulos, quiero saber si están viendo ya perfectamente la pantalla. Perfecto. Ok. Sí, ya. Si por alguna razón quieren interrumpir o algo, no duden en hacerlo. Yo no tengo problema en detenerme. Bien, entonces, como ya el doctor Oscar Guzmán lo dijo, yo soy odontólogo endodoncista de la Universidad Javeriana. Soy coordinador de clínicas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de hace más de 15 años. Soy docente de la cátedra de endodoncia de la misma universidad y soy docente de posgrado de la Universidad de Cartagena. Igualmente hice un mastership en Agen University en convenio con la Corporación Universitaria Rafael Núñez y hago parte del World Clinical Laser Institute. Cuando yo decidí entrar a este mundo del láser, inicialmente tenía mis dudas, pero esas dudas empezaron a disiparse cuando empecé a conocer un poco más sobre la tecnología y el funcionamiento que el láser nos ofrece. Es por eso que durante la charla yo les iré mostrando muy rápidamente el funcionamiento del láser y de esa manera poder saber en qué situaciones puntuales de la endodoncia lo podríamos aplicar, que de hecho no son pocas. En muchísimas situaciones podemos aplicar el láser dependiendo del tipo de láser, dependiendo de la longitud de onda del equipo, lo podemos utilizar para muchas situaciones. Ahí en la foto vemos al doctor Guzmán acompañado de unos personajes que no vale la pena hablar mucho de ellos. Estoy seguro que no están hablando de irrigación, pero una de las aplicaciones del láser en endodoncia es la desinfección del sistema de conductos radiculares. Y esa desinfección, con la ayuda del láser, se puede conseguir casi que un 99.99997% de las veces. Y eso para nosotros es un nuevo panorama que se nos abre. De hecho, nosotros como endodoncistas, nuestro objetivo principal o nuestra meta principal es evitar que se forme una periodontitis apical
asintomática luego del tratamiento endodóntico, o si la tiene, pues conseguir que repare esa lesión y se restablezca la funcionalidad de los tejidos periapicales. Y siempre nos hemos enfocado a pensar que nuestro tratamiento de conducto lo que busca principalmente es bajar la carga bacteriana. Y créanme que con el láser y con los nuevos sistemas que hay de irrigación y de desinfección del conducto radicular, podemos pensar en intentar conseguir un conducto lo más estéril posible, en donde el porcentaje de esterilidad de ese conducto va a estar entre el 99.997%, es decir, prácticamente estamos dejando un conducto totalmente estéril si nosotros en nuestra práctica empezamos a involucrar nuevas alternativas en la desinfección del conducto radicular. Ahora, habiendo dicho eso y habiendo planteado la posibilidad de conseguir casi que un 100% de esterilidad del conducto radicular, una pregunta que nos deberíamos hacer de acuerdo a nuestra experiencia y nuestra práctica, si es necesario la inclusión del láser en endodoncia. Y será esa respuesta descubierta a lo largo de esta charla. Y si deciden incorporarlo, ¿cómo lo puedo llevar a mi práctica? Pero para poder dar respuesta a esos interrogantes, es necesario conocer primero qué queremos conseguir con el láser y segundo, cómo funciona ese láser para que nos permita encontrar al final una respuesta de su necesidad de uso dentro de la rutina del tratamiento endodóntico. Así estaba yo cuando empecé a meterme en este mundo del láser. Yo en realidad no creía en el láser, decía que no era necesario incluirlo a mi práctica. Luego de profundizar un poco más, empezaron a aparecer algunas dudas, algunas preguntas, y empecé a revisar la literatura y pude encontrar que tenía dos caminos. O definitivamente no lo usaba, o me seguía interrogando y buscando respuestas en la literatura para luego definitivamente llevarlo a mi práctica. Entonces, habiendo hecho una revisión de literatura, pude encontrar que existían diferentes tipos de láser y que cada láser como tal funcionaba. No vas a comer galleta ahora, no vas a puntualmente. ¿Qué, papi? Estoy en una clase. Funcionaba puntualmente dependiendo de la intensidad de la longitud de onda de cada uno de sus equipos. Entonces, empecé a preguntarme que en qué situaciones ese láser podría ser útil para mí. Y lo primero que pensé es en el gran problema de la anatomía del sistema de conductos radiculares. Es un problema para nosotros y siempre lo va a ser, esto no se va a acabar, que nosotros trabajamos en un sistema de conductos radiculares y esa anatomía es particularmente compleja, ¿no? Ya todos sabemos las variaciones anatómicas que existen, las comunicaciones entre los conductos, la morfología como tal radicular, hace que sea particularmente compleja la anatomía del conducto y no trabajemos desafortunadamente donde nosotros quisiéramos trabajar, que es un conducto recto y único, y es todo lo contrario, son conductos curvos, son conductos estrechos, son conductos con variaciones anatómicas que muchas veces lo que van a hacer es que sea muy difícil conseguir la eliminación de los microorganismos que se encuentran en esas situaciones o en esas variaciones anatómicas. Y aparte de eso, durante la instrumentación también nosotros formamos el smear layer o el barrido dentinario, que es una capa inorgánica que va acompañada de microorganismos y restos de dentina contaminada, dentina sana, etc.
Y muchas veces ha existido la controversia de si es necesario remover o no ese barrido dentinario. Entonces, encontré tres situaciones puntuales en que dependiendo del funcionamiento de ese láser, yo podría llegar a esas zonas anatómicas inaccesibles donde se ubican los microorganismos y aparte de eso yo podía remover el barrido dentinario. Entonces, pensando en la anatomía y luego de revisar una página que debe ser un must read de todos nosotros, que es la página de Marco Versiani sobre anatomía de los conductos radiculares en su página de Root Canal Anatomy Project, yo me deleitaba viendo los diferentes cortes y me preguntaba y me cuestionaba cómo hacía durante mi instrumentación para poder intentar llegar y tocar estas áreas que usualmente con las limas y muchas veces con la solución irrigadora no puedo intentar ni siquiera penetrar en una profundidad en donde habitualmente se ubican los microorganismos. Entonces, esas variaciones anatómicas que todos conocemos y sabiendo ya lo que ofrecen los estudios tradicionales como el de Obi Peter de superficies de conducto no tocadas, ¿qué pasa en esos sitios donde se ubican los microorganismos? Es decir, ¿cómo consigo yo que ese porcentaje de áreas no tocadas consiga ser limpiado con mi solución irrigadora? Entonces empecé también a cuestionarme sobre la capacidad que tiene el láser de activar la solución irrigadora y si era posible tocar con la solución irrigadora esas superficies no tocadas y mejor aún conseguir que por la acción del láser pudiese también eliminar microorganismos. Entonces, todos esos cuestionamientos me llevaron a decidir hacer una maestría en láser y empezar luego de la maestría y de haber revisado muchísimo literatura, incorporarlo a mi práctica de rutina. De hecho, yo trabajo con el láser todos los días en mi oficina y es lo que hoy les quiero compartir. El sueño nuestro es poder conseguir una total limpieza de todas esas variaciones anatómicas y créanme que hoy por hoy, con la nueva tecnología disponible, puntualmente con el láser, yo puedo navegar al interior de ese conducto y puedo limpiar todas esas variaciones anatómicas y conseguir finalmente el éxito del tratamiento endodóntico y brindarle un confort al paciente luego del tratamiento que se garantice con la disminución también de la sintomatología dolorosa, que es otra de las aplicaciones que tiene el láser para la práctica endodóntica. Estos cortes, muchos los hemos visto, estos cortes de Hess, de anatomía, siempre nos debe rondar la cabeza, es decir, cuando estamos instrumentando nuestro conducto, preparando y conformando nuestro conducto y haciendo nuestra preparación química del conducto, debemos pensar en esto, debemos pensar en cómo yo consigo eliminar esto, es decir, debo empezar a pensar tridimensionalmente, en 3D, e intentar conseguir que mi preparación esté encaminada a limpiar todas esas superficies de los conductos, que es finalmente donde se va a encontrar esta biopelícula de microorganismos que se adhiere o que está flotando dentro del canal radicular y está causando o está manteniendo la enfermedad. Entonces, el láser también nos ayuda a remover esa biopelícula, ya sea de tipo plantónico o no plantónico, y más aún puede penetrar al interior de los túbulos dentinales y remover todos esos microorganismos que allá se encuentran. Ustedes pensarán que yo les quiero vender un producto y créanme que no es esa mi intención, es simplemente sembrar en ustedes la necesidad de ir un poco más allá y de ver cómo incorporan la tecnología para el beneficio de su práctica.
Conseguir esto, la eliminación total del barrido dentinario y conseguir una superficie que permita luego la adhesión del cemento sellador, es el sueño de todo endodoncista, ¿no? Y poder conseguir un selle, entre comillas, hermético tridimensional del sistema de conducto radicular para evitar la microfiltración y la contaminación de los microorganismos. Hemos hecho en la universidad varios estudios, más adelante voy a compartir uno, y ya estamos hablando también de la aplicación del láser en la remoción de ese barrido dentinario. Es un estudio que está en curso, pero por el tema de la pandemia no hemos podido terminar de hacer los cortes. El principal, digamos, agente etiológico de los microorganismos es el Enterococcus fecalis. Quiero ser muy puntual. No es que el hipoclorito no sea eficiente contra el Enterococcus fecalis. Si el hipoclorito está en contacto con el enterococo, sí o sí lo va a eliminar. Lo que sucede es que ese enterococo se ubica en zonas que usualmente no son alcanzadas por nuestra solución irrigadora, porque se ubica al interior del túbulo dentinal a más de 500 milimicras. Ustedes saben que el hipoclorito de sodio, y está más que demostrado por los estudios de Van der Luis y de Botsiukis, donde evalúa el movimiento de fluidos al interior del conducto radicular, no alcanza a penetrar más allá de 300 milimicras. Y por esa razón es que fracasan nuestros tratamientos endodónticos. Usemos la técnica de activación de la solución irrigadora que queramos, ya sea sónica, mecánica o ultrasónica. Muy difícilmente nuestra solución irrigadora va a alcanzar a estar en contacto con ese Enterococcus fecalis. La pregunta de siempre es, ¿removemos o no el barrido dentinario? Aquí podríamos quedarnos hablando horas. Voy a pasar muy rápido en esto. Está el estudio clásico de Biolich y Chandler, donde hacen la revisión del barrido dentinario en endodoncia. Y ellos, en esa revisión que hicieron por allá en el 2010, si mi memoria no me falla, ya empezaron a hablar del láser como una coadyuvante para poder remover ese barrido dentinario. Y algo que nos preocupa mucho a nosotros es sin producir aumento de temperatura ni el chirring o derretimiento de la dentina. Y aparte de eso, no destruye la dentina peritubular necesaria para que se dé luego el proceso de adhesión con los cementos selladores. Entonces, fíjense que ya desde tiempo atrás, este láser ha venido teniendo aplicaciones en la endodoncia. ¿Pero qué es el láser? Todos hablamos de láser y para todo utilizamos láser. De hecho, el láser está más que usado en nuestra vida de rutina. Dependiendo de la longitud de onda, vamos a tener un tipo de láser especial. El láser, los señaladores, por ejemplo, que usualmente utilizábamos anteriormente, son un tipo de láser que varía en una longitud de onda diferente, y esa longitud de onda no produce ningún daño sobre la célula. Entonces, yo recuerdo que estaba en clase y cuando el docente nos apuntaba con el señalador, lo primero que hacíamos era taparnos la cara. No conocíamos, o de hecho yo no conocía, y pensaba que me iba a hacer un daño. Ese tipo de luz en realidad no produce, o el láser no produce ningún daño sobre el tejido. Dependerá de la misma longitud de onda, si puede ser dentro del espectro electromagnético que pueda causar daño o no, y eso lo veremos más adelante. ¿Qué es el láser? Pues es un acrónimo de una palabra de inglés que significa Light Amplification Stimulated Emission Radiation, en español luz amplificada y estimulada por emisión de radiación. Ese láser es un equipo que tiene un medio que es un semiconductor que se activa por la energía y va a producir que los fotones se mantengan en una longitud de onda específica y puedan producir un efecto sobre la célula diana o sobre el target que quieran actuar. Dependiendo del medio o de semiconductor que tenga, puede ser sólido o gaseoso,
puede ser de CO2, puede ser de neodymium jack, puede ser de erbium chromium, puede ser diodo. Particularmente hoy en endodoncia y en odontología estamos usando el láser erbium chromium o erbium jack y láser de diodo puntualmente. La característica de la luz del láser es que es monocromática, es decir, que tiene un solo color, viaja en una sola dirección, es coherente y es colimada, es decir, que no se dispersa. ¿Cómo puede interactuar el láser con el tejido? Puede interactuar de varias maneras. Uno, es reflejado, es decir, llega el láser sobre el tejido y se refleja y no produce ningún daño sobre el tejido como tal, o se dispersa a través de las células que rodean ese tejido, o se transmite o se absorbe. Puntualmente, en endodoncia, el láser es absorbido por la célula diana que querramos nosotros lasear o irradiar con ese láser. ¿Cuándo surge esto? Bueno, esto empieza en 1913 cuando Niels Bohr habla primero de la teoría cuántica, y esa teoría cuántica es resumidamente es simplemente las cargas positivas de electrones, fotones, protones y neutrones que viajan alrededor de los átomos. Luego Albert Einstein en 1917 ya empieza a hablar de emisión por radiación estimulada. Y él plantea que dependiendo de una intensidad o de una fuente de energía, podemos hacer que los fotones o los electrones viajen en una misma dirección. Luego, Charles Townes en el 58 presenta el MASER. El MASER es un acrónimo también de microwave, en vez de ser luz, o de microondas. Luego, ya Theodore Maiman es el que empieza a hablar del láser como tal aplicado a la ciencia de la salud y a la medicina. Puntualmente, en endodoncia, el láser empieza a ser utilizado desde 1980, pero tiene un auge muy marcado desde 1990 a la fecha, puntualmente en la desinfección y descontaminación del canal y en la terapia de fotobiomodulación, o conocida también como low level laser therapy, terapia láser de baja intensidad. Entonces, si ustedes hacen una revisión en el PubMed, van a encontrar que desde 1990 a la fecha se ha aumentado, pero ostensiblemente, la investigación del láser en el campo endodóntico y en el campo odontológico. Para que puedan entender el funcionamiento del láser, y esto quizás sería un tema de conversación de 4 o 5 horas, pero lo voy a hacer muy rápido para que podamos ubicar el láser dentro del espectro electromagnético y saber qué efecto tiene esa luz y qué características tiene esa luz. Dentro del espectro electromagnético, el láser que utilizamos nosotros en endodoncia está en un espectro cercano al infrarrojo, mediano al infrarrojo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño de la longitud de onda puede ser mayor o menor, y si está cercano al infrarrojo o mediano al infrarrojo, puede producir una radiación que es térmica y que es invisible, es decir, nosotros no la vemos, a diferencia de la luz tradicional, que está en el rango de 0.4 a 0.7 nanómetros, la cual sí podemos apreciar y podemos ver de diferentes colores. Ahora, ¿qué pasa si la longitud de onda se hace mucho más pequeña? Ya empezamos a hablar de radiación ionizante. Y la radiación ionizante, los más conocidos son la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, son un tipo de radiación que puede producir un efecto nocivo
y dañino sobre los tejidos a los cuales tenga contacto esa radiación. Entendiendo eso, ya ustedes pueden darse cuenta que el láser como tal no va a producir un efecto nocivo, irreversible sobre los tejidos diana o sobre los tejidos a los cuales está ejerciendo algún tipo de efecto. Dentro del rasgo odontológico, los láser que utilizamos están dentro del espectro visible y el espectro invisible, con rangos que empiezan a viajar y a variar en longitudes de onda que van desde las 635 nanómetros hasta las 2780 nanómetros, que es el láser de Herbio, que es el que se usa para hacer cortes sobre tejido duro, mientras que el láser de diodo, que puede estar en una longitud de onda entre 970 y 980 nanómetros, dependiendo de la casa que lo fabrique, va a ser efectivo para actuar sobre tejido blando, porque tiene afinidad principalmente por la hemoglobina y puede ser absorbido por el agua y transmitido por el agua, y aparte de eso tiene un efecto, ese láser de diodo, aparte de causar un daño sobre la hemoglobina, tiene un efecto sobre los cromóforos como la melanina, y es allí una característica muy importante para poder comprender que ese láser de diodo, por tener afinidad por el pigmento negro, también tendrá afinidad por los microorganismos negropigmentados que se encuentran dentro del sistema de conductos radiculares. A mayor absorción de la radiación, va a haber más daño celular. A menor absorción, menos daño celular. Entonces, los láseres que utilizamos en endodoncia particularmente hacen parte del espectro cercano al infrarrojo y del espectro mediano infrarrojo. Son unos cuadritos muy puntuales para poder comprender la afinidad dependiendo de la longitud de onda por el tejido. Por ejemplo, para las longitudes de onda que están entre 470 y 480 nanómetros, tenemos afinidad por la hemoglobina y por la melanina, al igual que las longitudes que viajan entre 635 y 675 nanómetros. Pero si ustedes miran, por ejemplo, la longitud de onda entre 2780 y 940 tiene gran afinidad por la hidroxiapatita y por el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que al tener afinidad por la hidroxiapatita y por el agua, se va a poder producir un corte sobre el tejido duro, particularmente la dentina, particularmente el hueso. Es por eso que no todos los láser pueden ser utilizados para producir o para causar un corte sobre el tejido blando o sobre tejido duro. ¿Cómo se clasifican entonces los láseres dentales en el espectro electromagnético? Láser en espectro visible, láser en el espectro cercano al infrarrojo, láser en el espectro mediano al infrarrojo y láser en el espectro lejano al infrarrojo. Todos esos láseres del espectro visible, cercano al infrarrojo, mediano al infrarrojo o lejano al infrarrojo tendrán unas características puntuales y tendrán unas indicaciones puntuales para ser utilizados en odontología. Por ejemplo, tenemos láser para tejidos blandos, láser para tejidos duros y blandos, láser para hacer fotobiomodulación y láser para hacer diagnóstico. Puntualmente, nosotros en endodoncia utilizamos láser de Herbio y de diodo. Yo en mi práctica privada utilizo láser de diodo y en la universidad utilizo también el láser de Herbio. Y en algunas situaciones clínicas he podido llevar a mi práctica ese láser de Herbio también para hacer algún tratamiento
puntual, como más adelante les voy a mostrar. Equipos de láser hay muchos, marcas comerciales hay muchos, medios de los láseres hay muchos, principalmente los más conocidos en endodoncia para manejar tejido duro son Erbium Chromium y Erbium YAG. La literatura es clara. Si yo quiero tener más o menos un aproximado de artículos sobre láser de Erbium en odontología, puedo encontrar que hay más de 757 resultados. Si quiero limitar un poco más la búsqueda y la llevo a el láser de Erbium en endodoncia, estamos hablando de casi 174 artículos. Si quiero hacer lo mismo con el láser de diodo, ya aquí utilizando nada más la palabra los mesh diode laser, puedo encontrar aproximadamente 41.941 artículos, y si quiero limitarlo a la endodoncia encuentro ya 394 artículos de láser. Si quiero llevarlo a root canal especificando los buscadores, 760 artículos. ¿Qué quiere decir esto? Que está más que sustentado en la literatura el uso del láser en endodoncia. La pregunta es ¿por qué no es tan frecuente su uso? Primero, hay una limitante muy grande que es el costo. Y segundo, el acceso a esos equipos. Hoy por hoy, para nuestro país, los precios han disminuido un poco y se ofrecen alternativas de renting o de alquiler de equipos, que en algunas situaciones puede ser muy útil si no tenemos el brazo económico para invertir en uno de esos equipos. No les puedo hablar de cada uno de los artículos, pero quería mostrarles puntualmente, donde hablan de la efectividad del láser de diodo, de la terapia fotodinámica, del uso de nanopartículas. Este es un artículo que fue hecho por el grupo de Daniel Kitchen, y la conclusión que ellos llegan a encontrar es que con el láser de diodo hay una disminución del 97.4% al 99.9% de ese enterococo fecalis. Otro estudio también habla de los láseres del espectro cercano al infrarrojo y el hipoclorito de sodio, y estudian su asociación en la eliminación del fecalis y de las infecciones endodónticas, y encuentran que la mejor performance o el mejor resultado fue el que se hizo cuando se combinó el láser de diodo y el hipoclorito de sodio. También el manejo del láser para el control postoperatorio, para manejo del dolor, y esto tiene que ver puntualmente con la fotobiomodulación, y se encontró que esa fotobiomodulación disminuye el dolor postoperatorio después de los diferentes procedimientos endodónticos. Entonces, fíjense ustedes que ya la literatura nos empieza a mostrar un camino. Hay un artículo de Kimura donde habla de las diferentes aplicaciones en endodoncia, pasando por terapia pulpar en dientes vitales, terapia pulpar en dientes temporales, hasta cirugía endodóntica. Y en esos artículos podemos ver que definitivamente sí hay un campo de trabajo del láser en endodoncia. Artículos como el de Miguel Martins y el Norbert Gushnek, que es quizás el mayor investigador de láser junto con Demore y Divito que hay en la actualidad. Gushnek fue profesor de quien me enseñó a mí láser, que fue el doctor Miguel Martins. Ellos empiezan a ya hacer estudios de combinación de equipos con longitudes de onda diferentes en endodoncia, y encuentran que se puede alternar el uso del láser de diferentes longitudes de onda para poder conseguir altamente predecibles resultados. El láser en la inducción de la formación de burbujas de vapor y de cavitación
también se demuestra que esos fluidos se mueven muy rápidamente dentro del conducto al ser activados con el láser y se puede conseguir con el láser un efecto de cavitación que finalmente va a hacer que nuestra solución irrigadora pueda penetrar más rápido dentro del conducto. Eliminación del biofilm. Este es un artículo de Prasanna Nelakantan que más adelante, si el tiempo lo permite, analizaremos en profundidad. Ustedes saben que Prasanna Nelakantan hace parte también del grupo de Anil Kishen, que aprovecho la oportunidad para decir que fue reconocido en el último congreso de la Asociación Americana de Endodoncia, y muestran que el láser de diodo y que el láser PIPS, que es otro tipo de láser que más adelante veremos, también tiene un efecto superior en la desinfección de los tubos dentinales en comparación con la desinfección convencional y la activación por ultrasonido, ¿no? También el uso del láser en diferentes fases de la cirugía endodóntica, desde la bisectomía hasta la desinfección de la cavidad hasta el control de dolor postoperatorio con fotobiomodulación. Entonces, en ese tenor y habiendo hecho esa introducción muy rápida, podemos decir que el láser lo podemos utilizar para diagnóstico. Ya ustedes saben lo que utilizamos para cuantificar porcentajes de oxígeno en sangre, que es definitivamente una verdadera prueba de vitalidad pulpar, porque nos dice qué tanto oxígeno contiene nuestro tejido pulpar, y eso es con el láser Doppler. También podemos hacer aperturas, cavidades de acceso con láser, y para ello utilizamos un Erbium Chromium o un Erbium Jack, porque esos láser van a causar un efecto de ablación. Y ustedes empezarán a escuchar esa palabra con mayor frecuencia. La ablación es el corte que se produce sobre el tejido duro por acción de un calentamiento del contenido líquido de la dentina, y eso va a producir un efecto que va a causar el mismo corte de la superficie dentinaria. Entonces, ese efecto de ablación yo lo puedo conseguir con láser de Erbium Chromium o de Erbium Jack. Igualmente, yo puedo preparar el canal con láser. Yo particularmente no preparo el canal con láser porque tengo en consideración una de las características que vimos al principio del láser, y es que el láser es unidireccional, viaja en una sola dirección. ¿Y qué pasa dentro del conducto radicular? El conducto radicular no es recto, el conducto radicular es totalmente curvo. Entonces, en ese sentido, y entendiendo esa característica puntual del láser, los que utilizaban el láser para hacer preparación del canal encontraron que se formaban escalones porque la luz se quedaba trabajando hacia uno de los lados o paredes del conducto y producía el enderezamiento del canal. Se utilizan para desinfección del conducto radicular, es decir, para activación de la solución irrigadora o para hacer desinfección en seco del canal y eliminar microorganismos, o bien también para la eliminación del barrido dentinario. Entonces, fíjense que ese láser se puede utilizar en muchas situaciones de la endodoncia. El láser de Erbium Chromium, que es un láser de alta potencia, es un láser que tiene una longitud de onda de 2780 nanómetros, y ese láser, por su longitud de onda, es absorbido altamente por el agua, por el hueso y por la hidroxiapatita, con lo cual, por el cromóforo que tiene afinidad ese láser, va a producir, al ser absorbido por el agua, por el hueso o por la hidroxiapatita, un efecto de activación de la solución irrigadora o un efecto de corte sobre la superficie dentinaria o sobre el hueso. Además, puede tener la capacidad de remover ese barrido dentinario al momento de activar la solución irrigadora. ¿Preguntas hasta ahora?
Estoy solo. Bien, voy a seguir entonces. Ese láser de Erbium Chromium está en el espectro mediano infrarrojo, va a interactuar con el agua y al interactuar con el agua va a tener un efecto de cavitación y se va a remover el Smear layer y el debris dentinal que se forma durante la preparación. Igualmente, por su longitud de onda, va a viajar a través del túbulo dentinal y viajando a través del túbulo dentinal por la afinidad que tiene por el agua, hace que el agua que está al interior de la célula aumente de temperatura y cause la deshidratación de la bacteria y de esa manera también tendrá entonces un efecto antibacteriano. De igual manera, va a tener una penetración mayor a las 100 milimicras, inclusive hasta 500 milimicras. Y sabemos que entre 300 y 500 milimicras se ubican entre focos fecales. Pero ¿qué pasa con la longitud de onda? A mayor longitud de onda, menor penetración tendrá en el tejido. Es por ello que el láser de diodo, que tiene una longitud de onda menor, tiene mayor penetración, con lo cual penetrará un poco más allá en la longitud del túbulo dentinario y de esa manera podrá eliminar mejor los microorganismos del conducto radicular. Entonces ya ustedes pueden ir haciéndose una idea. Si yo quiero conseguir penetración es mejor el láser de diodo. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es más pequeña. Pero si yo quiero trabajar más superficial, voy a utilizar un láser de Erbium porque su longitud de onda es mayor, con lo cual tendrá menor penetración. Entonces, ustedes ahora ya pueden hacerse la idea de que si usted quiere remover una caries dental, tendrá que usar sí o sí un láser de Erbium Chromium. Usted con un láser de diodo no podrá causar un efecto sobre la cavidad o sobre la caries para eliminar esta caries dental. ¿Por qué? Porque el diodo va a ser transmitido por la dentina y va a actuar directamente sobre el tejido pulpar. Con lo cual, usted en vez de quitar la caries, lo que va a hacer es un daño sobre la pulpa. Entonces, muchas personas erróneamente y desconociendo el funcionamiento de los láser, empiezan a aumentar la temperatura y ese aumento de la temperatura, claro, produce un derretimiento de la dentina y termina dañando el tejido pulpar. El láser de Erbium Chromium se utiliza para hacer acceso y preparación del conducto radicular. Ese láser trae unas puntas específicas, trae unos parámetros específicos, unos settings específicos para ser colocados en el display del equipo y de esa manera poder conseguir un efecto de ablación y poder realizar la cavidad de acceso. Trabajan más o menos con una potencia en watts de entre 4.5 y 5.5 watts y con una densidad de energía más o menos de unos 20 Hz. Tienen que trabajar con agua porque hay que refrigerar la estructura dentaria y trabajan con un porcentaje de aire más o menos del 60%. El paso 2, usted ya luego de hacer la cavidad de acceso puede instrumentar el conducto radicular y hacer su preparación convencional, rutinaria, y luego, si usted quiere hacer desinfección con el láser o quiere hacer activación de la solución irrigadora, es una condición sine qua non haber hecho una preparación manual por lo menos hasta una lima 3502 o una lima 2506 para que el tip pueda penetrar y pueda trabajar al interior del conducto radicular. Y luego entonces va a ser o bien activación de la solución irrigadora o va a ser efecto de coagulación o de desinfección del canal. Y esto es lo que se hace: cavidad de acceso con láser,
En este caso usamos una punta MZ8 a 8 watts para hacer la cavidad. Lo importante de aquí es ver que el tip o la punta del equipo nunca está en contacto con la superficie de dentina. Eso es tal vez una de las primeras barreras que nos encontramos cuando vamos a hacer la cavidad de acceso, porque estamos acostumbrados al contacto de la presa con la superficie dentinaria. Y con este tipo de equipos, con el láser, el tip para tejido duro no tiene que estar en contacto con la superficie dentinaria, porque el tip simplemente va a ser un transmisor de la luz del láser. Luego se hace la cavidad de acceso, se refina la cavidad de acceso con láser, se consigue un efecto de coagulación, se toma conductometría y se puede, si lo considera, hacer una preparación del canal. Luego entonces que ha preparado, toma su altura, su conductometría, y hace la obturación. Y de esa manera usted prepara el conducto. El láser de diodo, a diferencia del láser de erbium chromium, es un láser que está en el espectro cercano al infrarrojo y tiene como target la melanina y la hemoglobina, por lo cual es un láser que se utiliza para producir un corte sobre tejido blando. Pues claro, el tejido blando tiene hemoglobina y se transmite por el agua. Y al ser transmitido por el agua, recuerden ustedes que dentro del túbulo dentinal está el licor dentinario, y al ser transmitido por el agua va a conseguir una mayor penetración en la dentina, y de esa forma, por tener afinidad por la melanina, va a interactuar con los bacteroides negropigmentados y de esa manera se consigue un efecto antibacteriano. Este es el tip del láser de diodo. Este es el tip y esta es por donde sale la luz del láser. A menor longitud de onda, mayor penetración del rayo. Entonces, si yo quiero eliminar microorganismos, tengo que utilizar un láser de diodo que pueda penetrar más allá al interior del túbulo y poder llegar a esas zonas donde usualmente no llegamos con nuestras soluciones irrigadoras. El efecto de cavitación es el efecto que ya sabemos todos de buscar la formación de burbujas de vapor al interior de un fluido y que se produzcan ondas de presión y ondas de choque para luego producir el corte, ¿no? Si bien el láser de diodo es transmitido por el agua, si yo aumento la potencia, yo puedo conseguir un efecto de cavitación. ¿Pero qué significa aumentar la potencia? Aumentar la potencia significa aumentar la densidad de energía y la afluencia de energía, y eso va a causar sobre el tejido un aumento de temperatura. Entonces, si yo quiero conseguir ese efecto de cavitación con ese láser de diodo, tengo que aumentar muchísimo la temperatura. ¿Y qué va a pasar? Al aumentar, aumentar los watts, se aumenta la temperatura y puedo causar ahí sí un daño sobre los tejidos periodontales. Pero si yo manejo potencias no muy altas, que van entre 4 watts y 2.5 watts, y presencia de agua destilada o peróxido de hidrógeno por un tiempo no mayor a 30 segundos, podría conseguir un fenómeno de cavitación que me permita a mí también activar la solución irrigadora. Pero en realidad es un riesgo que a mí no me gusta correr. Yo prefiero activar la solución irrigadora con el ultrasonido y luego de la activación seco mi conducto y hago una desinfección en seco con el láser de diodo. Entonces, ya sabemos en qué situaciones usar cada tipo de láser, porque ya entendemos cuál es la afinidad del láser por las diferentes estructuras. Este es el láser de diodo que yo utilizo. Es el láser de BioLace.
este láser tiene diferentes parámetros y esos diferentes parámetros y aplicaciones nos permiten hacerlo muy versátil porque nos sirve desde blanqueamiento dental, cirugía endodóntica para hacer cortes, alargamientos coronales, para hacer desinfección del canal, fotobiomodulación, manejo del dolor, bueno, muchísimas aplicaciones más. El láser de diodo también puede ayudarnos a conseguir una mejor desinfección del conducto. Este artículo de Melacantan nos plantea diferentes técnicas de eliminación del biofilm en compañía de diferentes soluciones, desde hipoclorito de sodio más ácido etidrónico, pasando por hipoclorito más EDTA, en diferentes concentraciones, y muestran que el láser de diodo y el PIPS trajeron o mostraron una mejor desinfección de los túbulos dentinales en comparación con la activación ultrasónica. En mi práctica, ¿qué hago yo? Luego de haber hecho la instrumentación y la preparación del conducto, hago desinfección en seco con una punta de 200 micrómetros de dispersión radial, la inserto dentro del conducto y hago movimientos en espiral ascendente hacia afuera, irradiando por tercios un tiempo no mayor a 5 segundos. Es decir, que me gasto por conducto unos 15 a 20 segundos, haciendo un movimiento espiral ascendente, y esa punta va a hacer que el rayo se disperse y de esa manera se pueda desinfectar mejor el conducto. Y finalmente luego se realiza la obturación. Artículos, muchísima literatura que nos permite sustentar que ese láser de diodo es muy eficaz en la desinfección del conducto. Los que utilizan láseres, por ejemplo, el profesor Bushneck, él plantea ni siquiera la necesidad de utilizar hipoclorito de sodio en concentraciones mayores. Él, en la mayoría de sus casos, utiliza agua destilada o tal vez hipoclorito de sodio al 0.5%, y luego de la preparación hace una desinfección en seco del canal. Y él dice que este tipo de protocolos pueden ser involucrados rutinariamente en nuestra práctica clínica para conseguir un efecto en la eliminación de microorganismos, puntualmente en casos de retratamiento. Yo particularmente no dejo de lado nunca el hipoclorito de sodio. Hay una propiedad que el láser no me brinda, y es la capacidad de disolver tejidos. Y yo siempre voy a utilizar hipoclorito de sodio, y luego como un plus hago una desinfección con láser. Artículos hay muchísimos más donde demuestran el efecto bactericida del Enterococcus fecalis. En este puntualmente lo hacen sobre discos de dentina de raíces de bovinos, y encuentran que el láser de diodo y el láser de herbio obtienen significativamente un efecto bacterial bastante alto, y que la reducción alcanza una penetración, óiganlo bien, hasta de 1000 milímetros de profundidad en la dentina. Eso no lo conseguimos con ninguna técnica de activación de la solución irrigadora, ni siquiera con el Gentle Wave que está recientemente comercializado y del cual se han hecho muchos estudios. La capacidad de penetración del láser es superior a la penetración del hipoclorito de sodio. El protocolo de mi práctica diaria es dependiendo pues si es necrótico o vital, determino longitud de trabajo, preparo con Reciproc por tercio, irrigo, hago activación de hipoclorito de sodio y finalmente hago desinfección en seco del conducto radicular. Cuando tengo el herbio a la mano, al finalizar la instrumentación, hago activación de la solución irrigadora
con el láser de herbio, luego de haber activado con activación sónica o ultrasónica, y luego le hago desinfección en seco con el láser de diodo. Entonces ahí estoy utilizando una técnica de longitud de onda, de doble longitud de onda. Estoy haciendo de 2780 más, más la longitud de onda del diodo, que es de 980. O si no tengo el herbio, finalmente hago con desinfección final con el diodo. Muchos investigadores utilizan agua destilada. Yo reitero, no voy a dejar de utilizar el hipoclorito de sodio. Y con ese protocolo puedo manejar este tipo de situaciones. Este tipo de casos que usualmente decidimos hacer en múltiples citas y colocar medicación intraconducto. Yo particularmente no uso mucha medicación intraconducto. De hecho, muy rara vez hago medicación intraconducto. Por razones que hoy no viene al caso discutir. Pero yo puedo hacer este tipo de preparaciones de conductos que están con abscesos apicales y yo puedo conseguir detener la supuración, hago una desinfección en seco y finalizo mi endodoncia en una sola cita. Este tipo de casos, lesiones periapicales, hago la endodoncia en una sola cita y finalmente hago mi desinfección en seco. Me tomo mucho tiempo para irrigar y me tomo mucho tiempo para hacer la desinfección en seco del canal. Ustedes no se imaginan la comodidad del paciente. Si ustedes ponen oído al video, pueden oír los ronquidos del paciente. Y en ese momento en que el paciente está totalmente relajado, yo me quedo haciendo desinfección en seco con ese láser de diodo. Ustedes preguntarán, ¿cuántas veces lo puedo repetir? 3 o 4 veces haciendo intervalos de reposo y descanso para no aumentar demasiado la temperatura del ligamento periodontal. Más casos de diodo, casos de retratamiento, es para mí quizás uno de los mayores usos al que yo le doy al láser. Este caso puntualmente no conseguí eliminar completamente la gutapercha de un canal. Había un instrumento que no pude retirar con el microscopio y decidí entonces dejar la obturación hasta allí. Y luego en el control ya pude ver disminución de la lesión, pero muy rápidamente. Y más casos donde yo puedo manejar ese láser para hacer desinfección final en seco. Este es un caso que recientemente mostré cuando lanzamos Rotate. En estos casos donde la preparación es muy conservadora, también es muy eficiente utilizar este láser para desinfección final del conducto. El láser se utiliza en las técnicas de irrigación. Hay muchas técnicas de irrigación para el láser. Puede ser la irradiación directamente irradiar el conducto radicular, activación de la solución irrigadora o por la técnica PIPS, que es Photo-Induced Photoacoustic Screening, y de esa manera producir un efecto determinado sobre el conducto radicular. La clave para entender las diferentes técnicas es hasta dónde va a entrar el tip o la punta del equipo. Si yo quiero hacer irradiación directa, es decir, desinfección en seco, yo puedo meter el tip hasta 1 milímetro corto de la longitud de trabajo. Si quiero hacer activación de la solución irrigadora, me voy a quedar 5 milímetros corto de longitud de trabajo. Y si quiero hacer pips, me voy a quedar únicamente en cámara pulpar. Y de esa manera conseguir el efecto deseado. Y poder conseguir el movimiento de fluidos que yo quiero conseguir. Entonces, si voy a hacer activación de la solución irrigadora, la clave es que el tip esté muy cerca o esté en contacto con la solución irrigadora, porque entre más cerca esté el tip de esa solución,
o más cerca al tip se va a conseguir una mejor velocidad de movimiento y por tanto se va a aumentar el shear stress o la tensión de corte y se va a poder hacer mejor eliminación del barrillo dentinario. Un esquema donde vemos las diferentes técnicas de irrigación con láser. Está la desinfección en seco, la irradiación directa que se hace con láser de diodo. Está la técnica fotodinámica, que es una técnica tal vez muy conocida por ustedes, en donde a través de un fotosensibilizador se consigue activar ese fotosensibilizador, y al activar ese fotosensibilizador se libera oxígeno, y ese oxígeno singlete que se llama, y en compañía de radicales libres, son los que finalmente van a producir la muerte del microorganismo, la activación de la solución irrigadora y la técnica PIPS. Ustedes muy probablemente han escuchado mucho la terapia fotodinámica. De hecho, la terapia fotodinámica se utiliza mucho en periodoncia a nivel de bolsa periodontal y también para desinfección en perimplantitis. Pero dentro del sistema de conducto radicular la situación es un poco diferente. Primero porque muchas veces ese fotosensibilizador no alcanza a penetrar por los tubos dentinales y no está en proximidad con el microorganismo. Segundo, estos fotosensibilizadores necesitan alta presencia de oxígeno dentro del conducto radicular por las condiciones de anaerobiosis. Es muy difícil tener oxígeno. Y hay otra barrera, es también los protocolos para poder remover luego ese fotosensibilizador, por lo cual la terapia fotodinámica, aunque es muy efectiva, también tiene sus limitaciones dentro del conducto. El diodo, como ya lo comenté en un principio, puede causar un efecto de cavitación porque al aumentar la temperatura y la potencia del equipo, yo puedo conseguir producir ese efecto. La desinfección, como les comentaba, activada o fotodinámica, utiliza fotosensibilizadores, siendo los más utilizados el azul de metileno, el azul de toluidina, el verde de indocianina, y hay otros más. Inicialmente esta terapia fotodinámica fue utilizada o es considerada como una quimioterapia porque se usó en un principio para el manejo de patologías tumorales, pero luego se incorporó a la práctica odontológica. La irrigación activada por láser es simplemente activar la solución química dentro del canal, y dependiendo de lo que querramos usar, pues tendremos diferentes efectos, o bien sea sobre el canal o bien sea sobre la solución irrigadora. Sin duda, una condición necesaria es conseguir primero una preparación del conducto. Luego, si yo voy a hacer irradiación directa, debo secar el conducto y en seco activar el equipo para que ese láser me pueda desinfectar el canal. Puedo hacer activación de la solución irrigadora o puedo hacer la técnica de PIPS y causar un movimiento de fluidos. Entonces, ese movimiento de fluidos lo que va a hacer es que la energía sea absorbida por el agua y se llegue al calentamiento a un punto de evaporación, se formen burbujas cargadas de energía y esas burbujas cargadas de energía se expanden y son las que finalmente van a producir el efecto ablativo sobre la superficie de dentina. ¿Cómo estamos de tiempo? Quedó como 10 minuticos más. Vale, perfecto. Entonces, la irrigación asistida por láser sin duda es una alternativa muy útil. Recientemente ha ganado muchísima popularidad la activación de la solución irrigadora utilizando la técnica PIPS, que se echa con un láser de Erbium Jack que tiene una longitud de onda de 2940 y tiene una punta solamente de 14 milímetros, y esta punta no va a ir más allá de la entrada del conducto, es más, de la cámara pulpar,
y ese PIPS va a producir un movimiento de fluidos a lo largo de todo el conducto radicular, y ese movimiento de fluidos va a poder eliminar los microorganismos. Artículos muchísimos, voy a avanzar porque no vamos a tener tiempo, donde hablan de las diferentes técnicas. Este es un caso que manejamos en la universidad también, donde hicimos toda la secuencia con láser de Erbium, desde la apertura hasta la instrumentación. La apertura la hicimos sin aislamiento para poder mostrarle al equipo que estaba allí cómo esa luz interactuaba con la superficie de dentina, pero se puede hacer la apertura sin ningún problema. Clave, como les dije al principio, no tocar la luz, no, la punta no toca con la superficie de dentina. Si yo no activo la pieza, no estoy causando ningún efecto. Luego se hace la desinfección o la activación de la solución irrigadora dependiendo del porcentaje de agua, de aire que tengas dentro del canal. Y finalmente, tomas tu conductometría, preparas, desinfectas nuevamente y obturas. Y ahí está toda la secuencia de la apertura. No hay necesidad, ahí no estoy tocando para nada la estructura dentaria. Se verifica la cavidad de acceso. Yo trabajo con Reciproc, en este caso Reciproc en wire tradicional. Se hace el clean and shake, es una opción, un parámetro que tiene el equipo de limpieza y conformación. Ahí me voy a una R40 y luego hago desinfección en seco del conducto. Estoy quitando totalmente el agua para poder conseguir ese efecto, conometría y la obturación. Igual, activación de la solución irrigadora. Este es un caso en la universidad que hicimos. Esta es la mamá de un estudiante que tenía un dolor que no cedía en ese molar. Se hizo la endodoncia, lo hicimos en mayo del 2018. Se restauró con una resina, la paciente no volvió, y hasta 2019, cuando hicimos el control, así iba la endodoncia. Situaciones complejas de curvaturas, canales estrechos, también nos permiten luego utilizar ese láser para hacer desinfección. Casos, más casos donde yo puedo incorporar el láser a mi práctica. Este es un estudio que hicimos en la universidad donde pretendíamos evaluar la capacidad de penetración de la solución irrigadora comparando diferentes técnicas de irrigación, irrigación ultrasónica versus activación con láser versus activación de erbium cromio. Entonces seleccionamos premolares, le hicimos la apertura, instrumentamos, y para poder cuantificar el porcentaje de penetración, colocamos azul de metileno dentro del conducto radicular y hicimos los diferentes protocolos de activación mecánica, ultrasónica y con láser. Ahí estamos haciendo activación con láser. Movimiento en espiral ascendente. Y luego entonces hicimos cortes por tercios y esos tercios luego los pasamos a Photoshop, los digitalizamos y los tuvimos en un software de JImage y cuantificamos el porcentaje de penetración de la solución irrigadora. Y encontramos que en el tercio apical se logró un promedio de penetración con láser hasta de 794 mililitros, corroborando lo que ya los otros estudios demuestran. Encontramos muchísima mayor penetración del tinte con láser que con ultrasonido y con la técnica manual. Cirugía endodóntica, también podemos utilizar láser. Aquí les voy a mostrar un caso que manejamos desde el principio hasta el final, haciendo incisión del colgajo, luego osteotomía y finalmente la bisectomía. Para el tejido blando, aquí el tip ya tiene que estar en contacto directo con la superficie, es decir, la punta sí está en contacto con la encía. Luego yo puedo hacer el despegamiento del colgajo y finalmente hago la osteotomía
y luego hago la bisectomía. Noten ustedes el poco sangrado que hay, porque aparte de eso, sí, yo puedo conseguir un efecto de hemostasia. Terapia para manejo del dolor, literatura, muchísima literatura. ¿Cómo se consigue ese efecto de fotobiomodulación? Es principalmente por la activación de la citocromo C oxidasa que se encuentra en la mitocondria. Esa citocromo C oxidasa lo que va a estimular es la síntesis de ATP para que se aumente la energía de la célula, se activen los macrófagos, se activen los fibroblastos, se activan las células endoteliales, mastocitos, la bradiquinina, hay un efecto de activación de la conducción nerviosa porque también hay una actividad sobre la fibra C y sobre esas uniones posilácticas se liberan neuropéptidos y se disminuye entonces la inflamación. Aparte de eso, también va a duplicar el drenaje linfático. El control analgésico también se debe también a un cambio en la permeabilidad de la bomba de sodio y potasio. Entonces, podemos conseguir con esa fotobiomodulación una mejor reparación de la herida, una mejor reparación del tejido, prevención de la muerte tisular, alivio de la inflamación, alivio del dolor, disminución del edema, alivio del dolor neurogénico. Entonces, es de verdad que es muy, muy alto el efecto que produce ese láser sobre el tejido. Estimula la angiogénesis, estimula la producción de colágeno, la regeneración tisular, la regeneración neurológica y la formación de colágeno. Entonces, también está más que probado en la literatura que ese efecto de fotobiomodulación disminuye el dolor. En este artículo, por ejemplo, de Arslan del 2017, dice que la terapia de Low Level Laser Therapy disminuye muchísimo el dolor después del tratamiento endodóntico. En cirugía, el efecto positivo analgésico y antiinflamatorio, el efecto metabólico. Y ya para terminar, el temor es el aumento de temperatura. O sea, si ese láser puede causar o no aumento de temperatura. Y hay que tener en cuenta, primero, que la dentina va a ser un aislante natural de esa temperatura y que finalmente lo que nosotros no queremos es que se dé un aumento superior a los 10 grados de la dentina, porque ese aumento lo que va a causar es luego un daño sobre el ligamento. Y los diferentes estudios muestran con diferentes técnicas que ese láser en realidad no produce un aumento de temperatura que pueda causar una reabsorción radicular por afectación sobre las células del ligamento. Para que se produzca un aumento de temperatura, necesitamos que nuestra irradiación sea muy grande y la potencia sea muy alta. Entonces, de esa manera es que yo puedo conseguir un daño dentro del ligamento. Los protocolos, por ejemplo, para inducir cavitación, que son protocolos en donde se aumenta la temperatura, estos artículos demuestran que son seguros en términos de aumento de temperatura de los tejidos adyacentes, ya que la fibra se mueve y se utiliza irrigación entre cada exposición. Otros artículos que ratifican lo mismo. Son seguros los láser en términos de aumento de temperatura. Finalmente, hay que abrir la puerta a la tecnología. No podemos quedarnos con lo mismo. Hay que evolucionar, hay que ir más allá y hay que pensar por fuera de la caja. Con esto doy por terminada la charla. Yo intenté hacerlo lo más rápido y lo más ejecutiva posible, pero aquí era para que estuviéramos hablando por lo menos 4 o 5 horas más. Muchas gracias por haber estado conmigo en este instante y quedo abierto a preguntas y respuestas que ustedes puedan tener.
Gracias, Carlos. De verdad, excelente tu ponencia. Nos queda la inquietud, mucha inquietud. Ojalá podamos cada uno de nosotros tener esta posibilidad de tener la terapia de láser para coadyuvar el tratamiento de conducto nuestro. Si hay alguien que tiene alguna pregunta. Doc, sí, hay algunas preguntas en el chat. ¿Podrías leerla, por favor, Ada? Sí, ya las voy a leer. Preguntan que si hay algún irrigante específico que deba utilizarse con el láser, o el hipoclorito está bien, o qué método utiliza. Finalmente, yo les decía que los que son 100% fanáticos del láser y que trabajan con láser, ellos ni siquiera utilizan hipoclorito, trabajan con agua destilada. Yo ya lo dije en la charla, no dejo de usar hipoclorito, siempre voy a usar hipoclorito. Entonces, en realidad, no hay ningún problema en que utilice hipoclorito y luego el láser. Y de hecho es lo que yo recomiendo. Ok, Doc. Otra de las preguntas es qué ventaja hay en realizar la cavidad de apertura con el láser en Ninguna. Comparación con la convencional. Okay. En realidad ninguna, porque es un poco más complejo. Lo que sí sería, por decirlo algún punto a favor del láser, es que yo puedo conseguir con los parámetros un efecto de coagulación al momento de hacer la cavidad de acceso cuando quiera hacer terapia pulpar en dientes no vitales, en dientes vitales, por ejemplo, y conseguir una hemostasia. Pero en realidad es más No fácil hay. hacerlo con la pieza de alto. Ok. Otra es, ¿en dónde dictan el curso de láser y quién tiene la distribución aquí en Colombia? Bueno, nosotros ya en la Rafael Núñez estamos ahora mismo ya terminando el tercer módulo de láser de diodo, la tercera corte, perdón, de láser del diplomado de láser. Yo en junio, perdón, con la Universidad del Bosque vamos a dictar también un diplomado de láser en endodoncia. Podrían entrar a la página de la Universidad del Bosque y encontrar información. Otra de las preguntas es, en cuanto a la viabilidad celular en procedimientos de revascularización y regeneración pulpar, ¿qué consideraciones se tienen utilizando terapias de láser? Hoy los estudios de regeneración y de revascularización en realidad no han marcado ninguna diferencia entre usar o no el láser o hacerlo de manera tradicional. Lo que sí es que el láser va a estimular mejor a la diferenciación celular y por tanto vas a conseguir un efecto mucho más rápido en la formación de un nuevo tejido, por la misma particularidad que tiene el láser, ¿no? Ok, otra de las preguntas es, ¿qué riesgo de perforación existe al hacer la apertura con el láser? Sin duda el láser, para hacer aperturas con láser tenemos que usar un láser de Erbium Chromium o Erbium Jack. Y ese tipo de láser tiene afinidad por la dentina, por la hidroxiapatita y por el agua. La pregunta hay que mirarla de dos aristas. Primero, entendiendo la longitud de onda del láser de Erbio no tiene mayor penetración, entonces es muy difícil causar una perforación. Por eso es que es más demorado hacer la cavidad de acceso por la misma dificultad en la penetración. Entonces no es tan fácil hacer una perforación con el láser al momento de hacer la cavidad de acceso. A no ser que sigas una dirección totalmente errónea de la posición de la cámara pulpar en el eje del diente, ¿no? Ok, Doc. Acá te escriben que muchas gracias, Carlos. Muy clara y didáctica tu conferencia. Dices que no usas el hidróxido de calcio si ya realizaste la desinfección en seco con el láser y por cualquier razón no puedes obturar, ¿qué dejas dentro del conducto radicular? Yo, Carlos Corrales, no dejo nada.
no Ok, demoro esa nada. pregunta te la hace la doctora Lourdes Amado. Sí, yo sé, estaba esperando que alguien me preguntara y sabía que ella iba a ser una de Ok. las que podía preguntar eso, pero yo no soy amigo de la medicación intraconductual. Y ese es Pues, otro tema para discutir. Pero si yo consigo con la desinfección en seco y por alguna razón que no pueda obturar, decido dejar el conducto sin absolutamente nada. ok, doctora Lourdes, Aprovecho, un abrazo para Lourdes. Un gran abrazo para tienes el Lourdes. micrófono, lo puedes activar, doc. Ay, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy interesante tu conferencia, muy clara. ¿Por qué tú no dejas, bueno, no te gusta? Hay muchas tendencias en cuanto al uso de medicamentos intraconductos. Hay muchas escuelas que no le gusta y otras que son amantes del hidróxido de calcio. Cuando tú dejas el conducto vacío, acuérdate que muchos estudios han reportado que el conducto vacío, en unas horas, cuando no se coloca ningún medicamento, hay microorganismos dentro del conducto radicular. Cuando utilizamos el láser, ¿qué probabilidad hay de que nosotros tengamos otra vez microorganismos dentro de ese conducto radicular? Los estudios demuestran que con el láser yo puedo conseguir el 99.99.7% de ausencia de microorganismos. Entonces, por esa razón, yo no coloco ningún tipo de medicación intraconductal. ¿Por cuánto tiempo? Y usualmente yo hago mis endodoncias en una sola cita. Yo no hago endodoncias múltiples citas. Si por alguna razón no puedo hacerla, yo cito al paciente 2 o 3 días máximo. No me demoro más. No más de ese tiempo. Y si el paciente no puede venir más, prefiero correr el riesgo de obturarlo en una sola cita. ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo después nosotros podemos tener presencia de microorganismos después de utilizar el láser? No, te escuché entrecortado. ¿Cuánto tiempo después qué? Hay microorganismos dentro del conducto radicular después que nosotros desinfectamos con láser. Sí, nosotros dejamos todo desinfectado, pero posteriormente podemos tener microorganismos. Esa respuesta en realidad no tengo cómo darla de una manera totalmente 100% clara, pero si yo consigo dejar el conducto herméticamente sellado desde oclusal con un buen selle, la posibilidad de que entren microorganismos desde afuera va a ser mínima, ¿no? Y desde el periápice también va a ser mucho menor. Bueno, pero sería bueno hacer un estudio sobre eso. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias a la asociación por la invitación. Muchísimas gracias, muy interesante, muy buena y muy didáctica tu conferencia. Mil gracias. Gracias, mi querida Lourdes. Espero nos podamos doctor. volver a ver pronto. Sí, ojalá. Un abrazo para Un todos. abrazo grande. Okay. Gracias, igual. Gracias, doc. Otra pregunta, Gracias. doc, es, ¿podríamos hablar de un conducto estéril con láser? Esa pregunta la hace Vanessa. Sí. Y la respuesta es, no estamos lejos de conseguir ese objetivo, de conseguir un conducto totalmente estéril. Para mí 99.99 es estéril. O sea, eso ya por sí solo me habla de casi que un 100% de esterilidad, ¿no? Pero de nuevo, no hay que olvidarnos de todas las zonas de la anatomía particular de los conductos. Pero ese es nuestro reto. El doctor Sergio Rojas nos pregunta, pacientes con abscesos y utilizando láser igual a qué o tirarlo en dos citas. O sea que si lo harías en una sola cita. Yo soy de los que trabajo en endodoncia en una sola cita. Si yo logro conseguir la supuración, detener la supuración por el conducto y conseguir un conducto seco, lo termino en una sola cita. Ok. Si no logro controlar la supuración, independientemente de la estrategia que utilice, sea coagulación con láser o sea irrigación, cito al paciente luego y no lo hago en una sola cita. Pero por lo general sí, en una sola. El doctor Edgar Santiago te pregunta que si en conductos con exudados, ¿qué efectividad para hacerlo en una sola cita? De nuevo, si no consigo secar el conducto, pues no lo voy a obturar. De hecho, una condición sine qua non para la obturación es conducto seco. Entonces, si el conducto no está seco,
independientemente del tiempo que me tarde para conseguir secar el conducto, lo tengo que hacer, ¿no? Pero afortunadamente en mi práctica con el láser puedo conseguir un efecto de coagulación y detenerse el sudado y lo duro. Ok. Los micrófonos pueden activarlos ya directamente si alguien más tiene alguna pregunta o puede levantar la mano. Ahí hay una pregunta muy buena. ¿Cuántas exacerbaciones ¿Cuántas? se han presentado en pacientes con abscesos agudos? Sí. Doctor Luis. Es una muy buena pregunta. Si vamos a la literatura y revisamos los artículos de Imura y de Holland, que son los que revisan exacerbaciones o flare-ups, ellos encuentran que la incidencia de flare-ups, la incidencia es supremamente baja, supremamente baja. Ni siquiera alcanza el 2%. Lo que sucede es que muchas veces nosotros somos parte de ese 2% y es que nos corresponde manejar las exacerbaciones. A mí particularmente, que un paciente que yo haya tratado con láser que se me exacerbe, no he tenido ninguna exacerbación. Yo, y la literatura pues no me ha mostrado ese tipo de reportes de incidencia de exacerbaciones. La doctora Marta Lucía López te pregunta qué posibilidad de hacer una nueva desinfección en la segunda cita. Todas. De hecho, los que hacen endodoncia múltiples citas y colocan medicación intraconducto, siempre se ha dicho que se consigue un efecto mejor antibacteriano no por el medicamento, sino porque vuelves a lavar de nuevo el conducto con hipoclorito y vuelves a activar el hipoclorito con hipoclorito de sodio. Exactamente cabe lo mismo. Si tú quieres aumentar la efectividad, puedes volver a usar la desinfección con láser en la siguiente cita y vas a conseguir un mejor efecto antibacteriano. Ok, Doc. Espérame a ver si logro. Ahí pregunta Vanesita otra vez. Creo que ya lo sí, contestaste. Sí, yo no coloco medicación intraconducto. Ok. Ninguna, o sea, ninguna. Yo muy rara vez, donde no consigo tener un conducto seco, muy rara vez, y por razones académicas a mis estudiantes les tengo que enseñar las dos escuelas, decido colocar un hidróxido de calcio. Primero, no lo coloco porque me parece dificilísimo colocarlo, y de hecho, aquí vamos a entrar en una discusión que no tendría fin, pero para poder conseguir un efecto antibacteriano, necesitamos un recambio en moles y un volumen en moles determinado para que se pueda bajar el pH y de esa manera poder eliminar microorganismos. Y lo otro es que cuando lo utilizo, no lo utilizo por las características particulares del hidróxido, sino simplemente porque me está sirviendo de barrera y me está produciendo un tapón allí que me está impidiendo que siga entrando el sudado al conducto. Ok, Doc. Muchas gracias, Doc. Creo que no hay más preguntas para permitir. Ya todos pueden habilitar su micrófono. Aquí te pregunta el doctor Jaime Donado. El exudado se produce en la zona periapical. ¿Tiene acción el láser de diodo o de herbio sobre esta zona periapical para controlar el exudado no sangrado? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Carlos. ¿Me están escuchando? Sí, Okay. te escuchamos. ¿Tú me escuchaste la pregunta? Sí. Ajá, sí, perfecto. Es que me está apareciendo aquí, mi conexión es inestable. Primero, para mí ha sido todo un honor que Jimmy Donado esté escuchando mi charla. Fue de las primeras personas que yo le escuché hablar de láser y es una eminencia del láser. Jaime, y aparte de eso fue profesor mío. Jaime está diciendo algo muy puntual. El exudado se produce en la zona periapical. Tiene acción el láser de diodo o de herbio. Está corroborando de lo que yo les he dicho. Y de esa forma se puede controlar el exudado, no el sangrado. Es decir, si yo quiero conseguir un efecto para detener el exudado, ¿cómo lo hacemos nosotros en nuestra práctica? Nosotros irrigamos, volvemos a irrigar y activamos la solución irrigadora. Algunos para detener ese sangrado,
utilizan peróxido de hidrógeno, por ejemplo. El láser puede servir puntualmente si está dentro del conducto, pero yo con el láser no voy a irme afuera del conducto, ¿no? Tengo que quedarme dentro del conducto. Si me quiero ir afuera, para que el tip llegue hasta abajo y para que la luz pueda tener una capacidad de penetración hacia ese tejido periapical, que es donde se está produciendo ese exudado, pues tendría que ser algo un poco más agresivo. Ok, Carly, otra pregunta del doctor Sergio Rojas. ¿En apexogénesis se puede utilizar el láser sabiendo las ventajas en la revascularización? Sí, la respuesta es sí. Sí. Okay. Ya se está manejando muchísimo el láser en terapia de dientes temporales. De hecho, yo no soy experto en láser en dientes temporales, pero muchas personas lo están utilizando. De nuevo, hay que entender la capacidad de penetración de cada tipo de láser que estoy utilizando. Recuerden que a menor o a mayor longitud de onda la penetración va a variar. Entonces, si yo quiero hacer una terapia pulpar o hacer apexogénesis, yo lo podría utilizar sin ningún problema. Ok, te voy a hacer otra pregunta, que hay varias. Con respecto a las puntas que se usan para la apertura, ¿qué tiempo de vida útil tienen? Doctor Cristian, ¿qué pasó? ¿Quieres que te dé la respuesta como endodoncista latinoamericano, como endodoncista europeo o como representante de casa comercial? Las puntas tienen un uso determinado. No, las puntas tienen un uso determinado. Pero son puntas que se pueden utilizar varias veces. Ok. Otra de las preguntas es, ¿con qué sella la cámara pulpar para una siguiente sesión si toca 2 citas? Miren, de nuevo, yo no hago endodoncia en múltiples citas, pero si por alguna razón me toca sellar, por lo menos un ionómero de vidrio. Ok, Doc, muchas gracias. Bueno, no visualizo más preguntas en el chat. No sé si algún otro doctor tiene alguna pregunta. Gracias, Carlos, por tu excelente charla de hoy. No, para mí de verdad que ha sido un gusto estar con ustedes. De nuevo, es un tema del cual yo no me las sé todas. Llevo ya metido en el tema del láser 3 años y de verdad que le he encontrado muchísimos beneficios. Todavía me falta mucho por aprender. Quiero hacer una maestría en láser. Estoy pensando en la Universidad de Barcelona, pero bueno, ahora con el tema de la pandemia todos los planes se han cambiado. Pero sí es una alternativa que se le puede sacar muchísimo uso, muchísimo por sus ventajas en la odontología general y puntualmente en la endodoncia. Pregúntenle a Jaime. Jaime es también una eminencia en la endodoncia y una eminencia en láser. Sí. Bueno, Carlos, de nuevo muchas gracias. Sé que ACEDA tiene garantizada cada vez que te solicitamos que nos colabores tu presencia. Muchas gracias y gracias a todos por la asistencia. Hasta mañana. Hasta mañana. Un gran abrazo. Gracias para todos. Chao, chao. Gracias, Carlos. Feliz noche. Feliz noche. Bien. Cuídense mucho. Gracias a todos por participar. Feliz noche. Gracias, Jimmy. Un abrazo grande.